protegiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Buena semana, bienvenidos, bienvenidas a una tercera edición, nuevamente aquí en Diputados TV. Vamos a estar anticipando todo lo que va a suceder esta semana. Martes, miércoles y jueves hay actividad parlamentaria, comisiones que se reúnen, sesiones también que se van a estar realizando aquí en la Cámara de Diputados y continúa y retoma en la actividad el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Así que va a haber participación de invitados en varias de las comisiones, con funcionarios públicos, tanto de la Nación como de diferentes provincias, estarán dando su testimonio aquí en distintas actividades, en distintas oportunidades. Van a estar discutiendo sobre el gas licuado, van a estar discutiendo sobre licencias parentales y también sobre la participación de los trabajadores de la antigua SECBA. Hubo una deuda que todavía se retoma de aquel momento de la privatización en la década de los 90, cuando muchos trabajadores quedaron colgados, en definitiva, después de los despidos, con la participación, la propiedad participada justamente de ese proceso privatizador. Así que vamos a repasar eso y también vamos a hablar obviamente de las elecciones en San Juan, que fueron este domingo, donde justamente se impuso Juntos por el Cambio en una alianza provincial y dio vuelta a una elección que, estábamos analizando justamente la imprevisión que hubo en esta elección, en definitiva, que no se esperaba este resultado, ¿no? Donde el candidato del oficialismo quedó también muy desdibujado en tercer lugar y va dando cuenta de cómo se va configurando de cara a las elecciones primarias de agosto la zona núcleo, la zona centro de la Argentina, donde varias provincias están ya han sido ganadas por Juntos por el Cambio, están marcando ya, quería decir, un cambio también de perspectiva para las elecciones de agosto, consolidándose muchas de las elecciones en distritos que hasta ahora venían siendo gobernados por el peronismo. Vemos cómo van emergiendo otras figuras y cómo también aquellas expectativas que se dan en un momento con la elección, cuando se habían suspendido en la provincia de San Juan y no se pudieron hacer las de gobernadores, tuvieron un impacto y hoy otro impacto completamente diferente. Otra fue la alternativa que decidieron para la gobernación los sanjuaninos y las sanjuaninas. Así que eso también vamos a estar conversando hoy y de la actividad parlamentaria con algunos diputados, con algunas diputadas, repasando todo lo que han también dado testimonio en el día de hoy a lo largo de la programación de Diputados TV. Pero voy a saludar aquí a mis colegas que también están, supongo, con toda la información, buscando actualizar todo lo que sucede. ¿Cómo andás, Evadida? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Analizando un poco las repercusiones del domingo electoral que se desarrolló en la provincia de San Juan, donde Juntos por el Cambio dio el batacazo y pinta de amarillo no solamente esa provincia, que rompiendo una hegemonía de 20 años del peronismo, sino que se pinta de un color diferente de toda la región de Cuyo, porque San Luis también ganó Juntos por el Cambio. Como y en la Mendoza, zona núcleo, ¿no? Es se transforma en amarillo. Mendoza, San Luis y San Juan. Vamos a ver qué pasa en Santa Fe. Sí, Corrientes, claro, Buenos Aires. El calendario, la hoja de ruta electoral continúa. Vos recién hace un ratito me comentabas que las próximas elecciones van a ser las PASO de la provincia de Santa Fe, pero hay que hablar también de la coyuntura parlamentaria, porque el recinto de la Cámara de Diputados vuelve a abrir después de 2 meses y medio sin votar proyectos de ley. La última sesión había sido el 19 de abril. Hubo un parate importante, no así las comisiones, que se comportó más bien como un sub y baja, ¿no? También condicionado un poco por el fragor de la campaña electoral, lo cual explica un poco esa baja de la intensidad de actividad parlamentaria, pero por lo pronto vamos a tener entonces una sesión con una agenda interesante, con un sesgo social, porque se va a estar tratando en el recinto el proyecto de ley Olimpia contra la violencia digital de género, también el proyecto que busca aliviar la situación de los
deudores de créditos hipotecarios suba, también el proyecto que crea un régimen de promoción para la producción orgánica y la ley que regula el ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos. Así que, bueno, el temario. Mucha tela para cortar. ¿Cómo anda, Débora? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, van a venir personajes importantes también en esta semana. Exactamente, mañana vamos a tener aquí al titular de YPF, Pablo González, también candidato, ¿no? A senador en su provincia. Vuelve al Senado, volvería al Senado. Parecería que vuelve, por lo menos apuesta a volver al Senado, va como primer candidato en la lista de allí de su provincia de Santa Cruz. Eso va a ser mañana a partir de las 3 de la tarde. Se empieza a tratar el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que busca justamente promover las inversiones de la producción del gas natural licuado. La idea obviamente es fomentar la inversión para comenzar a exportar, ahorrar divisas y demás. Y bueno, una sesión, como comentaba Sebas recién, que si bien la pidió el oficialismo, la condición que puso la oposición, puntualmente Juntos por el Cambio, fue que sea un temario consensuado. Y sí, ya venían planteando eso, no hay mucho margen. Así es, faltaba definir la fecha, pero la idea siempre del oficialismo para poder concretar una sesión sabe que tiene que poner un temario que también le interese a la oposición. En este caso los créditos UBA va a ser el plato fuerte y que es un proyecto de ley que empujó mucho el radical Julio Cobos, así que ahí ya ese proyecto de ley, si bien no lo va a acompañar todo Juntos por el Cambio, ahí vamos a ver algo similar a lo que pasó en la comisión, que hubo abstenciones, dictamen de minoría, y algunos que fueron con el oficialismo como los radicales. Bueno, algo similar se va a traducir al momento. Todavía no sabemos cómo va a ser el ritmo de la sesión porque, bueno, vienen, como decíamos, hace varios meses, 3 meses, intentando sesionar, que no se lograba, todo mayo no se pudo, todo junio no se pudo. Se habían encontrado también cuando estuvo el jefe de gabinete, acá Agustín Rossi, pero bueno, desde el 19 de abril tienen muchas cuestiones de privilegio y muchos homenajes que rendir. Exactamente, así que, y en medio de la campaña, obviamente, cada uno busca llevar agua para su molino, así que seguramente... va a ser larguita, ¿no? En ese sentido. Exactamente. Sí, sería bueno que todo ese tramo de cuestiones de privilegio, homenajes y demás se pueda ubicar en el final de la sesión, como ha sucedido alguna vez. Uno cree, y tu rostro un poco lo refleja, Debbie, que eso no va a estar pasando. O por ahí las intercalan, eso sí viene pasando. Claro. Intercalan para que no sea todo un choclo al principio y que los proyectos queden relegados, sobre todo si viene algún invitado. Y van a venir seguramente varios invitados, invitadas, van a tratar el proyecto de seguridad del paciente. Exactamente, seguramente venga. Van a estar los que impulsaron la ley Nicolás, van a estar también quienes impulsan la ley Olimpia, no sé si ella particularmente, porque ella es mexicana, no sé si está en Argentina, pero sí San Román, el padre, Marcelo San Román, el padre de Belén. Así que para que no se quede, exactamente, para que no quede hasta el final. Sí, en realidad la ley Belén no entra, de hecho no tiene dictamen, es un proyecto que está pendiente en la Comisión de Legislación Penal y también en la Comisión de Mujeres, porque se empezó, es por pasos, digamos, la discusión. Ahora estamos con el proyecto de ley Olimpia que tipifica el delito de violencia digital de género, ¿no? Claro, lo pone dentro de la ley 26485, lo establece como una modalidad de violencia. Y otro datito de calor, perdón, que lo vamos a ver al principio de la sesión seguramente, es que van a pedir un apartamiento de reglamento para nominal, ese que tenés que levantar la mano, uno por uno van contando, no levantar la mano, apretar el botón, quiero decir. Poner el dedo, identificarte y apretar verde. No el que levanta la mano, sino... Lo vamos a ver reflejado en el tablero, que es para tratar la ley de alquileres. Va a pedir Juntos por el Cambio. Entiendo que puntualmente el PRO, así que eso se va a pedir también seguramente, obviamente al arranque de la sesión para incluirlo en el temario. Hay 2 dictámenes, ¿no? En el caso de la ley de alquileres y bueno, es un riesgo importante que van a correr. Es una moneda se llega a habilitar cualquiera de los 2 bloques, ¿no? Por eso lo que pidieron desde Juntos por el Cambio es vengan todos, porque como va a ser nominal va a quedar plasmado quiénes votan, quiénes no. Sí, hay que ver qué se logra también, porque si lo plantean dentro de el proceso de la Comisión de Labor Parlamentaria, por ahí... Como la otra vez también tentando el año pasado a la oposición para que se siente, el oficialismo había incluido, por ahí ya está jugado en un punto, ¿no? Por ahí lo plantean como y no ya se sabe cómo va a ser el resultado de la elección en definitiva, o cómo va a ser el resultado, digamos, de esa votación, y después tiene que además pasar por el Senado, que puede también pasar mucho tiempo hasta que eso suceda. Es verdad que gana, sí, tiempo en el proceso histórico del Congreso de la Nación, digamos, para ser tratado durante más tiempo, ¿no? Si este año no tiene media sanción,
pierde estado parlamentario. En cambio, si tiene media sanción, queda todavía chance para que se discuta en el Senado por 2 periodos más, por 2 años más. Exactamente. Así que bueno, eso por lo menos era lo que se estaba barajando el viernes. O sea que se va a poner picante un poco la cosa. Y seguramente por ley de alquileres, por el contexto en general, economía, lo que fuere, vamos a tener seguridad, seguramente, narcotráfico, Rosario, viste, siempre se vienen colando diferentes temas de la agenda. Pero antes de llegar a eso, vamos a tener también algo muy importante, como bien decía Débora, que son una serie de reuniones que va a haber el día martes de comisiones, porque hay 2 proyectos importantes que se retoman, bueno, 3 en definitiva, pero 2 importantísimos. Uno que se retoma, que es la ley que tiene que ver, o el proyecto que busca establecer la ampliación de las licencias para los nacimientos, para la adopción, también incorporar otro tipo de licencias que hoy no están reconocidas, como por ejemplo en los procesos de fertilidad o de violencia de género. También. Sí, las licencias por adopción también que se amplían. Se amplían las licencias por matrimonio y se incorpora también la unión convivencial. Después vamos a hablar sobre eso más en detalle cuando me toque presentar unos planes. Vas a dar en detalle de eso. Bueno, pero quería plantear justamente que en ese contexto van a haber invitados, invitadas, ¿no? Que van a estar presentándose. Más temprano va a ser la Comisión de Energía y Combustible junto a la de Presupuesto de Hacienda, donde Débora ahí nos contabas que va a estar el presidente Pablo González, que es el presidente de YPF. Exactamente, va a ser obviamente una reunión informativa, se va a poner sobre la mesa este proyecto de ley que impulsa el oficialismo, que seguramente la oposición, ya te digo lo que va a plantear, y es no vayamos haciendo regímenes de promoción sector por sector, sino para un proyecto más general. Algo parecido se planteó para el fomento de la producción orgánica, esto de en vez de ir uno por uno, fomentemos en general la inversión, la generación de puestos de trabajo, las exportaciones. Sí, esto tiene que ver igualmente con el desarrollo del gasoducto, ¿no? Que también va a ser parte de, que es parte de la agenda del oficialismo, principalmente la velocidad con que se construye ese gasoducto. Se va a estar haciendo un acto, además el 9 de julio, ya más en tono campaña respecto a esto, pero tiene que ver con la capacidad del transporte del gas hasta, por ahora, la provincia de Buenos Aires. Después se va a hacer otro tramo más para conectarlo hacia el norte. Y este proyecto de gas licuado es que se va a estar discutiendo, como veíamos, desde las 3 de la tarde. Auguro que va a ser una discusión tensa, interesante y profunda, porque además Pablo González es de hablar, no es de... Y el tema energía es todo un tema también. Y es un tema que Pablo González se postula para senador nacional en fórmula con Alicia Kirchner, ¿no? Sí, en Santa Cruz, exacto. Y van a venir a conversar sobre ese tema. Me parece que van a habilitar, ya nos había adelantado Susana Landricini, que habían estado hablando los asesores y las asesoras sobre el proyecto, y por eso esta semana se hacía esta comisión. Entiendo que la idea es avanzar rápidamente. No sé si van a sacar dictamen mañana, pero que estén las 2 comisiones donde se giró, ya marca... Exactamente, te marca un poco a qué ritmo le van a imprimir al debate. Y la idea es, bueno, un régimen especial de promoción, obviamente, para instalar estas empresas que lo que van a hacer es contener el gas que se transporta para luego poder ser exportable, para que después se pueda transportar y exportar. Y vos lo decías, Aman, recién, va de la mano también de la construcción de este hito, que es la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, un megaproyecto de gran envergadura que va a buen ritmo, también hay que decirlo, porque en su momento hubo algunas suspicacias, algunos cruces entre Cristina Kirchner con Culfas, donde... Sí, ¿se acuerdan cuando ese problema se acusaba de estar pisando un poco la ejecución y la licitación y demás, pero ahora parece haberse destrabado y va a buen ritmo. Bueno, de hecho el 20 de junio, que se iba a hacer la inauguración, se abrió la válvula para que se empiece a cargar el gasoducto, digamos, en el tramo que ya estaba instalado, ¿no? Se estaban haciendo las pruebas y se empezó con el flujo. Me parece interesante porque el tema energía es un tema que es importante, que también está demandado y va a estar, de hecho, parte de eso en el tema, bueno, no es en energía directamente, pero un poco sí, por las obras hídricas, que también las deudas que tienen varios municipios, varias provincias, pero tiene que ver justamente con poder mostrar desde el oficialismo su acción de obra pública, digamos, y su agenda en contexto electoral, ¿no? Me parece que va a estar muy teñido de eso. Seguramente, pero bueno, uno intuye que no va a ser un proyecto que desde la oposición vayan a bloquear, sobre todo los que aspiran a ser gobierno en los próximos meses. Obviamente que el fomento de un sector que te puede generar divisas y aliviar el gasto de divisas que hoy se lleva, uno
intuye que va a avanzar. Va a pasar por un tubo, ¿no? Sí, literal, un tubo sin costuras. Vamos a nuestro móvil, que ahí está nuestra compañera Luciana Fernández, porque les contábamos, hay sesión esta semana y todo ya se está organizando en torno a eso. Amanda, compañeros, bueno, saludarlos, muy buena jornada arrancando este lunes. Como bien ustedes lo estuvieron repasando, sabemos que este miércoles está publicada una sesión especial aquí en esta locación en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde hace casi 2 meses que no se vienen reuniendo, no se vienen sesionando. Finalmente hubo acuerdo para un temario que tiene aproximadamente 9 proyectos de ley, entre ellos los más importantes podríamos decir que tiene que ver con la violencia de género digital, ¿no? Incluir esta forma de violentar de alguna manera a las mujeres dentro de lo que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También uno de los temas importantes que se van a tratar tiene que ver con los créditos UBA, un tema que viene desde el año 2017 de alto debate, ¿no? Analizando, viendo de qué manera se podría llegar a ayudar a todas estas familias, más de 100.000 familias que adquirieron un préstamo hipotecario, los créditos UBA, con el objetivo de lograr tener su vivienda propia, una vivienda personal, y que luego por temas económicos, motivos políticos y de inflación, estos créditos se tornaron prácticamente impagables para todas estas familias. Bueno, este miércoles llega aquí al recinto una posible solución para todos estos deudores hipotecarios. También tenemos el tema del proyecto de lo que tiene que ver con los acompañantes terapéuticos, darle de alguna manera una categoría de profesional a todos estos ayudantes terapéuticos que ayudan a transitar a ciertas personas que tienen alguna enfermedad terminal o que están pasando por una discapacidad, por un momento complicado de sus vidas. Bueno, otorgar estos ayudantes terapéuticos tienen que tener una certificación especial para poder tener esta categoría, ¿no? Darle una profesionalización a esta tarea, que de alguna manera realizan tareas de cuidados con esas personas que lo necesitan. Otro de los temas importantes que se va a meter aquí en el recinto tiene que ver con la producción orgánica, ¿sí? De alguna manera dar beneficios impositivos, la certificación necesaria. La mayoría de los que producen esta producción orgánica tienen que ver con quizá son pymes o algunos emprendedores rurales que se dedican a esta comercialización. Entonces, estos beneficios los hace que pues, sean un poco más competitivos en el mercado, y claramente tiene que ver con una educación de aprender a alimentarnos mejor, ¿no? De aprender a seleccionar cuando vamos a algún supermercado, alguna verdulería, alguna góndola, de empezar a adquirir también los productos orgánicos, que son mucho más saludables, y también la producción orgánica es amigable con el ambiente, es sustentable, porque se caracteriza por la no utilización de ciertos fertilizantes y de ciertos químicos. Así que este es un repaso de los temas más importantes que se va a tratar aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Miércoles 12 del mediodía, 10:30 está prevista la labor parlamentaria. Ahí vamos a ver cómo va a ser el orden del día, cuáles van a ser las cuestiones de privilegio, qué temas se van a tratar primeros, cuáles no. Y bueno, veremos cómo se desarrolla esta sesión. En síntesis, todos proyectos de consenso, que eso es lo importante. Efectivamente, Luciana, muchas gracias por esta información y por traernos la imagen del recinto, donde va a ser el epicentro de la información el día miércoles, cuando ahí cerca del mediodía suene la chicharra y se sienten los diputados y diputadas a sesionar. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Y sí, tenemos ahí la sesión, estamos todos expectantes porque habíamos perdido un poco el ritmo, ¿no? Ay, sí. De cómo nuestros lugares, tenía que escribir la del nota y primer era, piso. ¿cómo se escribe esto? ¿De qué se trata una sesión? Como que perdés un poco el ritmo, ¿no? Sí, sin duda, pero bueno, va a haber muchos debates porque son temas importantes, son con consenso, pero también son temas que dan para hablar, y como nos decía la otra vez el diputado Tonelli, todos se quieren lucir un poco, con pocas sesiones, más en época de campaña, y revalidando la Cámara de Diputados, muchos diputados su lugar, van a querer hacer uso de la palabra, porque por ahí es la única sesión hasta septiembre. Así que sí, yo creo que el único tema que puede suscitar alguna controversia es el proyecto que busca aliviar la situación de los deudores hipotecarios UBA, porque ahí está fragmentado Juntos por el Cambio, o al menos así lo refleja la forma en que firmaron los dictámenes en las comisiones respectivas, ¿no? Donde se aprobó, se avaló ese proyecto. Entonces hay que ver si se ponen de acuerdo para unificar una postura y no mostrar fisuras. Ya definieron.
definieron que va a pasar lo mismo que pasó en comisión, libertad de acción. Los que quieran acompañar el dictamen que firmó el oficialismo junto con el radicalismo lo van a acompañar. Después está el dictamen de minoría que impulsó Martín Tetaz. Obviamente Tetaz va a pedir la palabra, lo va a presentar, lo va a defender y más de uno lo acompañará porque muchos firmaron su dictamen. Bueno, pero además recordemos, había 11 proyectos, así que por lo menos 11 diputados van a hablar porque son los que ya venían trabajando de alguna u otra manera, van a hacer un poco uso de la palabra. Va a hablar el presidente de la Comisión de Presupuestos, va a hablar también la presidenta de la Comisión de Finanzas o alguien de esa comisión, va a hablar uno de los principales referentes del radicalismo en este tema, que es Cobos, pero también me parece que otros diputados y diputadas, insisto, que van a aprovechar el rato para dar su opinión, sobre todo por el impacto que tienen las provincias, como planteábamos cuando se discutió en las comisiones. En las provincias, sobre todo en Mendoza, Cobos comentaba, y en correlato otros diputados del oficialismo también comentaban lo mismo, había un número importante de deudores hipotecarios, alrededor de 25.000 en su provincia, ¿no? Y era una discusión que justamente querían impulsar. Sí, yo leía números de morosidad y demás, la verdad es que es un número muy bajo, creo que eran 2%, no era mucho, pero bueno, obviamente no por eso nos vas a excluir. El tema es que muchos plantean, le estamos dando una respuesta a los tomadores de crédito SUBA, que al final del día son propietarios, y la ley de alquileres sigue ahí frenada, por eso se va a tratar de colar en el temario. Claro, porque en definitiva los deudores hipotecarios SUBA se quedan con una inversión en dólares. Exacto, ese es el tema. Y claro, y las personas que quizás no apostaron porque no veían que tenía suficiente confianza en los créditos hipotecarios UBA y siguen alquilando, también sufren el efecto de la inflación. Por eso entiendo que se incorpore esta discusión, ¿no? Para tener una posición por ahí luego contraria al apoyo o no a esta iniciativa de créditos UBA. Desde el PRO van a abrir un poco el paraguas planteando esta discusión. Es más, no sé si el PRO va a dar quórum. Tengo entendido que no, pero esto puede cambiar. Era un poco la intención. O sea que por ahí hasta la sesión no se haga, ¿quién te dice? Difícil. Bueno, con algún sector del radicalismo. La sesión hacerse va a hacer, pero es una forma de marcar postura. Se lo estaban debatiendo. Pero a la vez querían introducir el tema de la ley de alquileres, entonces hay que ver cómo resuelven finalmente. Pero el quórum va a estar y dudo que se caiga el proyecto de créditos hipotecarios porque no van a bloquear. Seguramente van a estar los afectados de los créditos hipotecarios UBA que estuvieron impulsando este debate en las calles, principalmente en el entorno del Congreso de la Nación, a través de redes sociales también, pero estuvieron en los debates. Van a estar, como decíamos, los movimientos feministas que impulsan la incorporación de la violencia digital a la ley 26485. También van a estar presentes productores orgánicos, como bien decíamos, que es uno de los sectores que además con todas las exigencias que está teniendo la Comunidad Europea para poder exportar con estándares muy altos de certificación, va a requerir un proceso en ese sentido. También van a estar presentes, bueno, los acompañantes terapéuticos que buscan que se encuadre como una actividad profesional y así, además de armar un colegio y tener otra referencialidad a nivel nacional y una dinámica mucho más aceitada a nivel nacional, bueno, pueden ingresar también no como auxiliares del sistema de salud, sino como profesionales, ¿no? Y en ese sentido también sus honorarios en el proceso de liquidación de sus saberes por parte de las obras sociales o de los servicios de salud está un poco más equiparada, ¿no? Más reconocida, digamos, ¿no? Exactamente. También pensaba que van a estar presentes, seguramente, como decíamos, quienes llevan adelante la discusión sobre seguridad del paciente. Sí, que está el proyecto de ley. ¿Está ese proyecto? No, no está. Nicolás? Está los cargos de cónsules y vicecónsules, también un acuerdo con la República de Portugal, la constitución de del Parque de la Constitución, justamente declarado monumento histórico, y otros proyectos más, pero no está ese otro. Los que sí estarán presentes son todas estas organizaciones impulsando las iniciativas. ¿Les parece que repasemos la agenda, como les decíamos, de lo que va a suceder mañana? Repasábamos que a las 15 va a estar Pablo González aquí presentándose en la Comisión de Presupuesto y Hacienda junto con la de Combustibles y Energías, como decíamos, para hablar de gas licuado. Y luego, bueno, en simultáneo va a estar esta comisión, la Comisión de Legislación del Trabajo,
que tiene 2 temas para discutir en definitiva. Primero, a las 15 va a estar discutiendo el programa de participación, de propiedad participada, para que se reconozca la indemnización a los ex trabajadores de SECBA, la empresa de gas del Estado, cuando fue privatizada allá en el año 92, a partir justamente de el proceso de regulación del Estado. Van a estar presentes, vienen discutiendo hace muchos años que se compense los despidos que se habían, bueno, en aquel momento, le contaba a Débora que era niña y no sabía de estas historias, pero hubo una época donde hubo empresas que se quedaban los servicios públicos que se terminaron privatizando en el proceso de la convertibilidad para garantizar justamente la promesa que les hacían. Claro, para garantizar justamente los dólares para mantener la convertibilidad. Sí, para que haya 1 a 1, había que tener muchos dólares, se vendieron las empresas. Las joyas de abuela. Claro, así se conoció ese proceso. Pero bueno, había sostuvo artificialmente el 1 a 1 que destruyó la industria nacional y eso desembocó en la crisis del 2001, pero bueno. Y todos esos procesos privatizadores son los que hoy tenemos como problemas muchas veces, que el servicio es deficitario, por ejemplo, del gas, tienen muchas deudas, lo de Camesa, también lo de Enosa, que van a ver, vamos a discutir también de eso en la sesión el día miércoles. Pero todo esto viene a cuenta que en el 91, 92 se privatizaron todas estas empresas que eran con muchos trabajadores, se despidieron a muchos de estos trabajadores y en parte del proceso indemnizatorio se les iba a dar un bono que les daba como acciones de las empresas. Bueno, todo ese proceso no se cumplió como debía ser. En definitiva, se estafó a cientos de trabajadores y están organizados desde aquel entonces reclamando justamente esa participación, esa propiedad participada. Hubo muchos proyectos, recuerdo mucho a Héctor Recalde cuando era diputado de la Nación, allá hasta el 2017, por ejemplo, que fue diputado, hablando de este tema, justamente con los trabajadores de SECBA. Hubo otros procesos que se dieron de manera similar donde el Congreso tiene que hacer una ley. Así que van a recibir a estos ex trabajadores, van a hablar de esto y cuando termine esta discusión se va a sumar la Comisión de Mujeres y Diversidad. Exactamente, ahí hay toda una historia por detrás de ese plenario de comisiones, que el objetivo del oficialismo era ya mañana directamente dictaminar un proyecto de ley que justamente busca ampliar las licencias de trabajo para los, por ejemplo, para los progenitores, para tanto también para los casos de adopción. Se incluye, bueno, una serie de licencias que habíamos hablado, o que va a contar más bien después Seba. Sí, en detalle Seba. Y después también se quiso sumar a último momento los autónomos y los monotributistas para que ellos también, tanto hombres como mujeres, que en ese caso no se contempla. Bueno, el dictamen que hizo circular el oficialismo el viernes incluía también este punto que lo cierto es que no fue calculado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que se limitó a calcular el impacto fiscal que tendría incluir a los hombres y al personal de trabajadoras de casas particulares, los trabajadores agrarios. Claro, que son todos los regímenes que existen, que son reconocidos a partir de también el ANSES, porque con el proceso planta no permanente del Estado también. Sí, pero también con el proceso de reconocimiento del trabajo de las tareas de las trabajadoras de sectores que no están contemplados dentro de la ley de contrato de trabajo. Claro, pero era un régimen especial por hora. Se apuntaba a esos sectores. Bueno, el viernes conocimos que también se quería sumar a los autónomos y a los monotributistas. Que siempre circuló. Que siempre circuló, más, bueno, estas licencias particulares por violencia de género y demás. ¿Qué pasa? El planteo que le hicieron desde Juntos por el Cambio es dennos margen porque hay algunos puntos que nosotros no estamos tan de acuerdo. Acompañan el grueso de las licencias. Hay algunos planteos puntuales. Entonces pidieron tiempo para armar su propio dictamen. Seguramente va a ser un dictamen de minoría. Por eso, a lo largo de este día, a la convocatoria original, que era una reunión, un plenario de comisiones, se le sumó una lista de invitados, que si querés después los repasamos. Dale. Así que era una comisión. ¿Tenés vos en tu placa? No tengo mis placas. Bueno, ahora las leemos. Si lo puedes acotar vos. Sí, las podemos leer cuando ves las placas. Pasó de ser un plenario de comisiones para dictaminar a ser un plenario informativo donde van a venir distintos expositores. Bueno, después que no vengan a decir todos que no hay diálogo y que no hay trabajo conjunto entre las fuerzas políticas del Congreso. Exactamente, se optó por, bueno, está bien, no dictaminamos, les damos margen y de paso escuchamos
a sectores gremiales, empresarios y demás. Así que mañana vamos a tener una jornada informativa. Por eso, va a haber varias actividades, se van a dar en simultáneo algunas reuniones, son todas importantes, en definitiva, porque tiene un impacto en la vida económica presente, pasada también algunas, y futuras, para el régimen también, no solo de licencias, sino los regímenes especiales vinculados con el gas licuado. Así que tenemos cargada las comisiones y la actividad. Mañana vamos a estar compartiendo con ustedes toda esta información. Pero también hay otras actividades que se van a estar desarrollando ya el día jueves con la convocatoria final. El miércoles, bien, más temprano, antes de la comisión a la mañana, mientras se da la reunión de labor parlamentaria. Sí. Es verdad, esta comisión también tenía invitados, es la Comisión de Comercio, Defensa de los Consumidores, Usuarios y de la Competencia, que están discutiendo sobre la comercialización con tarjetas de crédito, y ahí también hay algunos invitados que van a estar participando del trabajo, por ejemplo, de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios, van a estar aquí presentes dando su testimonio, nuevamente haciendo este mapa, podríamos decir, que busca la diputada Elena para intentar una modificación. O sea, en definitiva también se había planteado, ¿no?, que se puede hacer por una resolución del Banco Central los plazos y los porcentajes de comisión que se le cobran a los comerciantes por la comercialización con tarjetas de crédito, que es lo que están discutiendo, que no es una acreditación inmediata, y ese plazo que pasa, inflación mediante, con la inflación se devalúa el dinero, y por eso no hay... vienen planteando la necesidad de modificarlo, porque además es totalmente extemporáneo con relación al resto del mundo. Cuando vienen y muestran los datos de otros sectores, de otros países del mismo sector, ¿cuántos son los plazos? 24 horas o como mucho 48, ¿no? Y porcentajes mínimos de comisión, cuando acá en Argentina, en definitiva, hay un abuso por el sistema financiero que le cobra a los comerciantes, pero también también se pagan los impuestos cuando se pagan las comisiones de las tarjetas de crédito, así que hay como una demora y un sobrecobro, en definitiva, que en la cadena del servicio financiero tiene que haber mayor regulación del Banco Central, ¿no? Exactamente. Bueno, y lo que siempre comentamos es que esa comisión que la preside la entrerriana Gabriela Elena no tiene ningún proyecto de ley girado, por eso hace estas reuniones informativas, y lo que busca es poner sobre la mesa o poner en agenda todo este tipo de problemáticas que afectan a los comerciantes. Digamos, si no recuerdo, la última fue, si mal no recuerdo, no fue con las estaciones de servicio. No, esa fue anterior, después hubo otra. Una más de comerciantes, pero no me acuerdo cuál era el rubro que desarrollaban. Esto es una cámara, justamente la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que van a estar presentes con 2 representantes. La anterior me parece que eran comercios del barrio o algo por el estilo, porque los estacioneros habían venido al principio en el contexto de las extraordinarias. Hace un montón. ¿Te acuerdas que se estaba reuniendo en febrero la diputada Elena? Convocó varias comisiones. Bueno, ese es el contexto. Y el jueves, entonces, sí tenemos la Comisión de Juicio Político. Se va ampliando. Acaba de llegar a las 18:55 la ampliación de los expositores. Se esperaban solo 2. Ahora se amplía, en definitiva, la lista de expositores. Siguen adelante con la Comisión de Juicio Político. Ahora también se espera una respuesta de Maqueda, ¿no? Que había sido convocado para que diera respuesta, si quería personalmente o por escrito, sobre las acusaciones que recibió. Sí, exactamente. En este caso es por las acusaciones por las irregularidades, las presuntas irregularidades en la prestación de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Justamente Maqueda es el más comprometido en por su deber de control, causal, porque fue el supervisor de la obra social entre 2008 y el 2021, y de hecho él fue quien colocó al director Aldo Tonón durante todo ese periodo en lo que fue un directorio unipersonal, ¿no?, digitado por el propio Maqueda. Pero bueno, vamos a ver si presenta un escrito o no. Por lo pronto lo que tenemos son el listado de expositores por el siguiente causal, que tiene que ver con la coparticipación federal de recursos, y van a estar el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Díez. También va a estar el titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, Joaquín Alperovich. Va a estar el fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, hablamos de Fernando Pablo Tanarro,
Y finalmente va a estar Marcos Denet, que es fiscal de Estado de la provincia de Catamarca. Ellos son los que van a venir a dar su testimonio cuando empieza ya a discutirse con la campaña electoral a las PASO en curso. Uno de los temas principales, ¿no?, que tiene que ver con la relación entre el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la deuda que todavía se tiene desde la reforma del 94 respecto al ordenamiento de la coparticipación, ¿no? En general es competencia originaria la discusión entre el Estado central y algunos de los distritos, o entre los distritos en particular, entre sí, de la Corte Suprema de Justicia. Así que ahí lo que se está tratando de analizar es cómo se trabajó esa sentencia que no estableció más que un coeficiente para la policía de la federal que se traspasaba a la ciudad, sin argumentación de cómo se construía ese coeficiente, por un lado, y por otro lado también los chats que se divulgaron a través de los medios de comunicación, donde había cierto diálogo entre el entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo de Alessandro, y el actual secretario de la vocalía el juez Rosati, presidente de la Corte. Sí, no me queda claro, vienen de gente de Santa Cruz, de Catamarca y demás. Lo cierto es lo que hizo el Poder Ejecutivo cuando ya estaba obviamente en manos de Alberto Fernández, fue quitar un punto de coparticipación que se había destinado durante el gobierno de Mauricio Macri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el traspaso de la policía. Lo que hizo Alberto Fernández, que después pasó por el Congreso, fue quitar ese punto y trasladárselo todo a la provincia de Buenos Aires, justamente en el marco del conflicto que había con la policía. La idea era aumentarle los sueldos y demás. No sé qué van a venir a decir los de Catamarca y los de Santa Cruz, porque lo cierto es que ellos no se vieron beneficiados por esa quita del punto de coparticipación. Pero bueno, y el plan original del oficialismo acá en Diputados era primero hacer una línea del tiempo para ver cómo se había ido llevando adelante lo que habría sido una negociación del fallo. Pero bueno, hubo un cambio de planes y ahora vamos a tener invitados desde la primera reunión, ¿no? Sí, vamos a ver cómo qué rol van a cumplir estos fiscales generales de cada uno de los distritos, porque recordemos que parte de la iniciativa que desarrolla este juicio político, una de las 14 denuncias, la ha impulsado a través de los diputados nacionales, el presidente de la Nación y un conjunto de gobernadores, varios de los que están acá representados a través de estos entre ellos no estaba Sergio Uñac, que él pensaba que la Corte Suprema no lo iba a perjudicar y finalmente sacó ese fallo que lo inhabilitó para participar como candidato a gobernador a la reelección. Así que bueno, ahí tiene un conflicto dentro de la interna del oficialismo, ¿no? Sí, tienen más de un conflicto ahora con la pérdida de las elecciones. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Ahora tenemos nuestro primer invitado, lo presentamos de esta forma. Los saludamos al diputado Lucas Godoy de la provincia de Salta del oficialismo. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Todo muy bien. Un gusto saludarlos. Finalmente hubo consenso y hay sesión convocada para el día miércoles, así que seguro mañana pasado estás aquí ya en Buenos Aires. Sí, seguramente el miércoles estamos por ahí o martes a la noche. Por supuesto hay actividades de campaña que nosotros estamos acompañando y el miércoles ya preparándonos para la sesión. Me parece que son temas interesantes, consensuados, que tienden a resolver problemáticas concretas o a crear derechos. Así que está bueno que podamos sesionar previo a las PASO de agosto y con temas que llegan en definitiva directamente a la gente, ¿no? No hay discusiones, o por lo menos centralmente los puntos más sobresalientes tienen que ver con eso, tienen que ver con cuestiones que pueden llegar a mucha gente interesada que precisa de resoluciones a través de normas o que se crean derechos, que se crean normas de carreras, por ejemplo, de profesiones, así que me parece que está bueno poder debatir. ¿Hay posibilidades que se incorporen temas de debate que no están en el listado por parte de la oposición? ¿Te parece que se podría ampliar en este contexto el temario? Digo porque, bueno, con los créditos UBA siempre aparece la discusión respecto a
ley de alquileres, que tiene sus dictámenes y no se ha podido discutir, y van un poco de la mano, ¿no? Los debates son materias diferentes, pero los dos tienen que ver con la situación habitacional de la Argentina, con respuestas distintas. ¿Pensás que hay margen para poder discutir en este contexto los dos dictámenes que existen? No lo sé. Yo lo que creo es que esto es un tema que debe resolver seguramente la mesa del bloque, y si hay propuestas, la Comisión de Labor Parlamentaria luego nos comunicarán. No desconozco cuál va a ser el planteo de la oposición. Lo que sí, yo no quiero entrar en los señalamientos, pero estamos hablando de dos temas que creó en todo caso el gobierno o funcionarios o representantes del gobierno anterior. Los créditos UBA fueron del gobierno de Macri. Me recuerdo claramente que yo hablaba con algunas personas conocidas que iban a tomar el crédito y mucha gente lo desaconsejaba, porque si en un nivel de inflación, que al final también, como terminó el propio gobierno de Mauricio Macri, en 55%, vos tomabas este crédito, te iba a salir carísimo. Y ahí estaba, y fue real, ¿no? Digo, era desaconsejable. Sin embargo, mucha gente confió y se vio verdaderamente perjudicada. Y lo de alquileres también es una ley impulsada por Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, yo creo que esto muestra claramente que siempre los gobiernos peronistas vienen a resolver las cosas que hacen los gobiernos liberales o neoliberales. No me voy a meter en esa, es una discusión lógicamente política, tiene que ver con un pensamiento, pero está claro que en este caso son dos temas que hemos podido llegar a consenso, en este caso de UBA, no en alquileres, porque se crearon problemas que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con los alquileres, a partir de regulaciones que me parece que no se batieron mucho, no se batieron con la gente y para colmo hubo información sesgada que terminó perjudicándola. Pero en ese sentido, ¿qué tal, Godoy? Débora Brieta lo saluda. En ese sentido, después de haber escuchado a más de cientos de expositores, la conclusión del Frente de Todos fue: la ley de alquileres no era tan mala. De hecho, lo que introdujeron fue una serie de fomentos para aquellos que ponían la vivienda en alquiler, y desde Juntos por el Cambio le hicieron muchas mayores modificaciones al proyecto que había sido sancionado durante el gobierno de Cambiemos, y de hecho el mismo Juntos por el Cambio plantea la derogación de la ley. Entonces no hay un problema con eso. Cambiemos. No, hay un problema. Sí, la verdad que sí, porque fue debatida de manera inconsulta, muy centralista, sin... lo he hablado un montón con ustedes, ¿no? Perjudicando principalmente al interior, en el Senado, elevando... En el Senado la votó el Frente de Todos solo, por ejemplo. Sí, bueno, está bien. No voy aquí a mirar lo que hicieron los senadores. Digo quiénes la impulsaron y la debatieron. Yo soy crítico de la ley, porque en particular perjudicó al interior. Entiendo que la ley no es el principal problema del aumento de los precios de los alquileres. Es el aumento, es la inflación y el aumento de los precios en general. Sí creo que hay distintos motivos por los cuales se vio restringida la oferta de viviendas para alquiler, y entre ellos puede ser la ley, su regulación principalmente en cuanto a la actualización, más no a la duración de los contratos, que querían volver para atrás, sino al periodo de actualización anual. Y me parece que el índice que creó, si bien, como yo siempre sostengo, perjudicó al interior, porque elevó hacia todos a un nivel para arriba de actualización análogo al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre en el interior fue menor la actualización, pero si nosotros hoy lo derivábamos, eso iba a ser peor el remedio que la enfermedad, porque hoy no se escapa del nivel de aumento de precios, tiene condiciones de 50% RIPTE, 50% inflación. Si vos lo liberás, dejás liberado a la voluntad de las partes, lo que va a pasar es que va a aumentar el doble. Claro. Entonces eso es lo que no queríamos determinar en este momento. Entonces propusimos además una serie de medidas fiscales
para crear mayor oferta. Y además la intervención de distintos organismos, en particular los que tienen competencias sobre defensa del consumidor, para que puedan intermediar en los problemas que hay respecto de alquileres entre inquilinos y propietarios. Entonces, para mí no era tan sencillo, no es tan sencillo como propone la oposición derogar absolutamente. En algún momento se planteó actualizaciones trimestrales del valor de los alquileres. Y a mí me parece que eso va a perjudicar claramente más al inquilino. Me parece que se pueden debatir otros temas. De hecho, en nuestro mismo bloque debatimos, y me parece que estas son posiciones transversales, lo van a debatir otro bloque también, respecto a esto, ¿no? De la periodicidad, si la actualización tiene que ser un año, o si tiene que ser cada 6 meses como era antes, lo hemos debatido, y esto sí. digo sinceramente. No se pusieron de acuerdo. Posiciones. No nos pusimos de acuerdo, hay distintas posiciones, me parece que eso puede ameritar un debate más profundo, pero así, derogarla absolutamente, ese me parece que puede llegar a ser un error. Porque además nadie me garantizó que si nosotros derogamos la ley, los alquileres van a bajar. Me parece que no va a pasar eso. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Aida lo saluda. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, todo bien. Diputado, uno de los proyectos de ley que finalmente empiezan a tomar impulso en comisiones después de muchos años con el freno de mano puesto es el proyecto de ampliación de licencias para personas gestantes, no gestantes, también licencias por adopción, por violencia de género, por matrimonio, bueno, toda una serie de ampliaciones de licencias. ¿Cree que hay posibilidades, no sé qué es lo que usted está olfateando, hay una posibilidad concreta de que este año se pueda aprobar en ambas cámaras, o por lo menos en la Cámara de Diputados, esta iniciativa tan esperada? Ojalá es una deuda histórica, bueno, por lo menos de las últimas décadas del Congreso Nacional. Las provincias, en todo caso, fueron avanzando en legislaciones propias, por supuesto que caben respecto del empleo estatal, del empleo judicial, del empleo público y por ahí de otros organismos del Estado que se regulen con normativas de derecho público provincial. Las provincias fueron avanzando en las legislaciones. En Salta lo hicimos. Yo fui autor de la ley que amplió la licencia por maternidad, paternidad, etcétera, para ampliarla de 90 días, que estaba antes, como la ley de contrato de trabajo, a 150 días, si no me equivoco. Y la licencia por paternidad, que en ese caso se podía optar, ¿no? ¿Quién podía utilizar? En realidad, me acuerdo que nosotros le planteábamos la licencia larga y la licencia corta, entonces se podría optar los distintos plazos para la corresponsabilidad paternal, maternal. Bueno, en ese caso pasó a 20 días, me acuerdo, antes de 2 días. Entonces, creo que es una deuda central que tiene que ver con el cuidado de los niños, de las niñas que nacen, que tiene que ver con las responsabilidades que tienen las personas gestantes, padres, madres. Tiene que ver con la mejor, no tengo dudas, la mejor creación de afecto, la crianza, la necesidad del niño o niña de estar con su familia por más tiempo. Tiene que ver con eficiencia también en el trabajo. La mayoría de los países del mundo, por lo menos occidental, han ido avanzando en este tipo de ampliaciones de licencia. Lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Digo, es un tema central. Me parece que es hora de que podamos llegar a tratarla. Hay un proyecto también que he presentado, entre los muchos otros que va a tratar la comisión, uno de mi autoría, así que por eso espero que puedan llegar a ponerse de acuerdo y dictaminar al respecto. ¿Y cómo se financia un proyecto de estas características que evidentemente va a tener un impacto fiscal, ¿no? Importante? No, hay que compensar o hay que buscar una especie de coordinación, de acuerdo, de prioridades. Claro. Vuelvo a insistir, si hay recomendaciones de los distintos organismos internacionales respecto de salud, que una persona que puede estar más tiempo con un bebé, con una bebé recién nacida, que puede volver a trabajar luego de un descanso correspondiente, luego de poder forjar ese vínculo, tiene
mayor eficiencia en el trabajo. Me parece que esto está verdaderamente comprobado. Ahora, son derechos que se van ampliando. Bueno, ¿cómo quién financia? En la parte privada, miren, la verdad que las licencias, las asignaciones las cubre, en general las termina cubriendo el Estado, pero me parece que son ampliaciones que no creo que generen un desfalco, no creo que generen que el Estado se funda o una empresa se funda a raíz de la ampliación de licencias. Y preguntarte si tenés la expectativa de que se pueda, en definitiva, entonces avanzar. Se estaba esperando este plenario para firmar dictamen, finalmente se estableció una lista de oradores y lo que vuelve a aparecer es que cada vez que se intenta avanzar con las licencias hay resistencia de algún modo, ¿no? En este caso, bueno, entiendo las negociaciones políticas, pero no es un proyecto nuevo. Bien, vos lo marcabas ya, las provincias van avanzando para el ámbito municipal o provincial. Esto impacta, además se busca incorporar también a monotributistas y autónomos, ¿no? Desde una perspectiva de generar ya pisos de igualdad entre distintas formas de contratación que hoy no están reconocidas. Pero bueno, me da la sensación en definitiva que marca también un poco lo complejo que es llegar a un acuerdo, por más que sea un reconocimiento de un derecho, con sectores que son muy presentes en la Cámara y que además tienen que aportar sus votos, ¿no? ¿Pensás que esto es solamente una forma de ir acercando posiciones o que, bueno, son marcas propias de la dificultad de avanzar en la aprobación del proyecto? No, me parece que son temas que hay que ponerlos en el tapete, que hay que ponerlos sobre la mesa, discutirlo y ver la posición de cada uno. Miren, perdón, no me estaba olvidando de algunas licencias de las que no se habla mucho, que también me presentó un proyecto y que nosotros aprobamos junto con el Colegio de Abogados en Salta, que tiene que ver con las licencias para las profesionales. Porque me acordé porque me dijiste de las monotributistas, o monotributistas, los monotributistas. Y lo que pasaba con las profesionales es que no se suspendían los plazos, por ejemplo, en los distintos procesos judiciales. Entonces terminaban perjudicados o no podían nunca tomarse una licencia porque tenían a los 3 días un vencimiento. Exacto. Y podía perjudicar al cliente, entonces iba a tener una responsabilidad para con ese cliente. Bueno, se ampliaron, aquí se estipularon, no existían, se estipularon las licencias. Y presentamos también un proyecto en el Congreso respecto de la justicia federal. Pero bueno, vuelvo. Me parece que es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa y debatirlo, insistir, y aun cuando no se consigan los acuerdos, volver a insistir. Para mí, por supuesto, otros querrán que no se pongan nunca en la mesa porque no quieren saber nada. Bueno, hace mucho que se busca que esto suceda y todavía estamos en 2023 y las personas no gestantes siguen teniendo 2 días nada más para la maternidad, digamos, para la gestación. Sí, claro. Es absurdo. Yo tuve, con mi mujer tuvimos 2 hijos, y los 2 nacieron por cesárea. Y yo pude tomarme mayor tiempo para estar con ella. Por mi profesión, por lo que me dedico, tuve esa suerte. Cuando una mujer tiene un hijo por cesárea, precisa de mayor acompañamiento, porque tiene que estar una semana posoperatorio. Con posoperatorio. O sea que me parece que hay que pensar un poco más en los beneficios que trae. En la realidad también, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Sí, por supuesto. Sí, ¿a qué sectores le atribuís que tengan mayor resistencia? ¿Al sector privado? ¿Al Estado, que por ahí le genera un gasto fiscal, si se quiere? A no querer dar esa discusión sobre el gasto. Exactamente. ¿Dónde ves la principal traba? No lo sé. Seguramente el sector... la verdad que el sector privado en algún punto puede estar en desacuerdo, pero sectores de representación de trabajadores del sector privado, como distintos sindicatos, pueden estar a favor, pueden haber tenido convenios colectivos que determinen licencias diferenciadas. Podés hablar con empresas, o yo en su momento hablamos con empresarios que por ahí veían con preocupación lo que estábamos avanzando, le explicaban para que no podíamos regular sobre la ley de contrato de trabajo, entonces que era para
para empleo estatal, digamos, pero no estaban totalmente en contra. Algunos sí y otros no. Entonces me parece que, bueno, hay que ver a qué intereses representan quienes están en contra. Ojo, es que tienen todo el derecho de estar en contra, pero nosotros también tenemos el derecho de ponerlo sobre la mesa y plantear que esto es beneficioso, que es una ampliación de derechos y genera una mejor relación de cuidado entre las personas que han tenido hijos. Te quería preguntar, y agradeciéndote el rato, por la Comisión de Juicio Político, comienza el debate por coparticipación, va a haber distintos fiscales de Estado de diferentes provincias. ¿Cómo te imaginas esa discusión que va a ir en paralelo además de la campaña electoral, ¿no? Donde se eligen diputados y diputadas, senadores y senadoras, presidente y vicepresidente de la Nación? ¿Cómo te imaginas esa discusión y por qué, bueno, no sé, es una coincidencia finalmente en los tiempos que le toca darse ese debate? No, bueno, claro, pero la comisión ya viene funcionando hace rato. El 26 de enero. Por la galería, ¿no? Fulbito para la tribuna, dijo alguien. Me parece que bueno, tiene muchas manifestaciones declamativas y abstractas, y la verdad que lo de la comisión, yo siempre lo he dicho, ha servido para generar información pública, para que se conozcan irregularidades que de otra manera no se hubiesen conocido. Y lo debatí mucho con personas interesadas en lo que estaba sucediendo, y me parece que esto es lo principal que destaco. Luego, si se puede llegar a un dictamen o no, bueno, es otra cosa. Pero finalmente, para mí lo más importante es esto, y la falta de acceso a esa información pública y el nivel de secretismo que hay en el Poder Judicial. Y esto que se va a plantear en las próximas reuniones, que tiene que ver con la posición de las provincias y mostrar que efectivamente han sido perjudicadas, y además que se le ha otorgado un porcentaje de participación en su momento a través de un decreto, en convenio entre el expresidente Macri y el actual jefe de la ciudad, en beneficio del lugar donde los dos gobernaron. Y en detrimento de todas las provincias, porque no es que, por más que no hayan disminuido la coparticipación a Salta, sin duda alguna, es en detrimento porque reduce la posibilidad de otro tipo de recursos. Miren, y recién los escuchaba ustedes respecto de aquella ley que se aprobó, que finalmente se hizo por la época. Además, la propia Constitución dice que cuando hay una transferencia de partida debe aprobarse por el Congreso. Y se le dio ese punto a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es, en términos comparativos, la más perjudicada respecto de la distribución de la coparticipación. Tiene 8 puntos. ¿No? Efectivamente, y no recuerdo bien, pero tengo acá presente porque la segunda más perjudicada es Salta. Claro, esa es mi duda. ¿Por qué no? Digo, fue bastante discrecional, es cierto, la provincia aporta el 40 y recibe el 20 coparticipación, sale perdiendo. Pero ustedes como salteños, en su momento no le plantearon al presidente por qué va todo para Buenos Aires y no para el resto de las provincias. Digo, ¿por qué no se...? El punto que recuperó el Ejecutivo. Yo lo que digo es que no estoy discutiendo. A mí no me parece mal que haya ido para la provincia de Buenos Aires, justamente por esto, porque es una de las más perjudicadas. Ahora, yo lo que sí quiero es que haya... Yo no quiero sacarle a la provincia de Buenos Aires. Yo quiero que haya más distribución federal, que le incluya a la provincia, y que haya mayor distribución también compensatoria de las desigualdades. Porque yo lo estoy haciendo este análisis en base a NBI, en base a población, en base a sistema productivo. Digo, los indicativos, los indicadores que toman en general los países, que no son muchos, pero los países federales, para la distribución de la coparticipación, siempre toman esto: población, claro, NBI, es decir, necesidades básicas insatisfechas para poder promover, para que crezcan estos sectores, y algunos otros índices más. Si vos tomás esto, Buenos Aires es la más perjudicada, y luego viene Salta, bueno, me acuerdo ahora hasta ahí nomás. La Rioja también, porque le sacaron un punto en los 80 también, ¿no? A fines de los 80 le sacaron un punto. Sí, que constantemente viene planteándose en el presupuesto. Y se le da una partida especial.
Sí, efectivamente. En el 89 creo que fue. Lo que está claro es que la verdad que la ciudad más rica del país fue beneficiada nuevamente. Miren, le pongo otro ejemplo y ya cierro con el asunto. Las distintas provincias, a partir de una ley de hace tantos años, federalizaron o provincializaron la investigación de los delitos de microtráfico. Entre ellas Salta, me acuerdo que provincia de Buenos Aires también lo hizo, creo que Córdoba, y esta transferencia de competencias, es transferencia de competencias justamente, del Estado Nacional a las provincias, debía ir acompañada de presupuesto. Y nunca se lo dieron al presupuesto. O sea, la transferencia del ámbito federal que investiga el narcotráfico, el microtráfico, fue asignado a la justicia ordinaria de cada distrito. Las provincias se hicieron cargo por leyes locales a partir de una ley nacional, pero debía haber transferencia del Estado Nacional. Por lo menos a Salta no se le transfirió un solo centavo. Y la Corte podría decir entonces que... Claro. ¿Cómo podría calcular cuánto es el porcentaje? Ojalá que algún día lo calcule si hay alguna presentación gobierno de la plata de investigación. Estos son temas que van a incorporarse también como parte del debate sobre coparticipación, donde se va a discutir todo eso. Nos preguntábamos por qué vienen representantes de las provincias, en definitiva, no de los gobiernos, sino de la justicia. Bueno, el fiscal general, sí, algunos son representantes de los estados provinciales, para defender esas posiciones. ¿Esperás que haya gobernadores, gobernadoras también que participen, que den su pared, que no, sinceramente no sé el listado de invitados, no conozco el listado de invitados e invitadas, pero bueno, sí, me gustaría escuchar la posición de las provincias, porque es interesante en ese sentido defender siempre un fortalecimiento del federalismo que lógicamente no ha crecido, se ha debilitado de hecho. Diputado, lo cambio de terreno para preguntarle sobre la discusión en torno al litio, porque la provincia de Salta es una de las provincias que tiene una mayor cantidad de reservas de ese mineral tan importante y con tanta potencialidad de todo el territorio argentino, en conjunto, si se quiere, con las provincias de Jujuy y de Catamarca. Quería ver cuál es su posicionamiento, su mirada sobre estos proyectos que andan dando vueltas, más que nada como una declaración de principio, pero con la posibilidad de que puedan llevarse adelante para la nacionalización de ese recurso estratégico, o por lo menos para la declaración del litio como recurso estratégico, ¿no? Que no es lo mismo. No es lo mismo, por eso quería ver cómo... Sí. No, por supuesto. Hay un proyecto que yo he presentado sobre declaración de recurso estratégico y de interés público nacional, que no es una nacionalización. Claro. La nacionalización es inconstitucional. El artículo 124 de la Constitución prevé que los recursos naturales son de las provincias. El petróleo es un recurso estratégico y no está nacionalizado. Hay una empresa así del Estado, mayoría accionaria del Estado, que invierte y que pudimos recuperar, y hoy está terminando un gasoducto que va a permitir una sustitución de importaciones y el abastecimiento energético de nuestro país a través del gas y el gasoducto de Néstor Kirchner, perdón. Así que vean, si no es, para ponerlo en ejemplos claros, si no es importante declarar como tal un recurso que es estratégico para la diversificación energética para las próximas décadas y la intervención de la nación, del Estado, respecto de algunos aspectos de fabricación de batería. ¿Quién tiene los recursos y las posibilidades técnicas y científicas para desarrollar baterías de litio? La tiene OITEC, la tiene la Universidad de La Plata, que son organismos nacionales. ¿Quién tiene los recursos económicos para invertir en infraestructura, en ruta, en vías de tren, en gasoductos, en tendidos de redes eléctricas? La tiene la nación. Las provincias, por supuesto, son dueñas de ese recurso. Lo que yo no quiero es que sea puramente extractivo y que aquello no vaya destinado al crecimiento de las regiones. Además, también lo que me encantaría es que todas estas inversiones vengan aquí, ¿no? Digo, el valor agregado sea
en el lugar, que se cree una ingeniería en litio en la Universidad Nacional de Salta, o en la Universidad de Jujuy, o en la Universidad de Catamarca. Eso me encantaría. Para eso creo que se precisa su declaración como recurso estratégico. Lo que pasa es que hay hoy, mayormente lo que está sucediendo en estas áreas tiene que ver con procesos de concesión para exploración y explotación, inversiones, por supuesto, y en los próximos años va a haber cada vez más extracción y exportación, que eso va a llegar a mayores regalías para las provincias, mayores recursos para las provincias. No regalías, porque la regalía sigue siendo un 3%, algo que se debe batir también. No para lo que ya está hoy, porque si no me van a caer con el tema de la seguridad jurídica, sino para las próximas inversiones. ¿Y eso se modifica con el Código Minero? Y con la Ley de Inversiones Mineras, creada en el principio del 90 y cual las provincias adhirieron en general, que estipula ese 3%, que no puede ser ampliado. Yo creo que debiese ser ampliado. Sí, absolutamente. Gracias, diputado, por este rato aquí en la tercera edición de TV. Lo vemos seguramente martes o miércoles por aquí, por el Congreso. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, lo hicimos hablar de todo. Lo hicimos hablar de licencias, lo hicimos hablar de minería, lo hicimos hablar un poco de juicio político, también del contexto político aquí en la Cámara de Diputados, pero bueno, nos quedan todavía muchas cosas. Crédito Suba también. Crédito Suba también. De todo. Le hicimos hablar al diputado Godoy, que además es el presidente de la Comisión de Legislación General. Tuvo que discutir justamente alquileres. Crédito Suba no le tocó, Crédito Suba fue por presupuesto y finanzas, pero alquileres sí. No era presidente en aquel entonces, sino Cecilia Moró, la actual presidenta de la Cámara. Vamos rápidamente a la pausa, volvemos en un minuto, no se vayan. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sí es cierto que una persona denunciada por violencia de género, si participa de un ámbito como es el ámbito laboral, debería el empleador, sabiendo esta situación, por supuesto conservarle el empleo, protegerle el empleo, porque no es una de las causales de extinción de un vínculo laboral, pese a que hubo casos en los que sí esto ocurrió. Pero sí la empresa, por proteger a la empresa e incluso por proteger al trabajador, debería implementar acciones para, precisamente, capacitar en la temática, sensibilizar, hacer talleres de reflexión sobre este tema. No puede hacer de cuenta que no pasa nada, porque lo que pasa dejó de ser algo privado. Y esto tiene que ver justamente con todas las leyes que tenemos que expresamente dicen la violencia de género no es más un tema privado. En Argentina la pobreza de 10, 7 son mujeres, ¿no? Esto que también se habla de la feminización de la pobreza o que acceden a trabajos más precarios, ¿no? O con menos franja horaria, más informales también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace precisamente que este costo además tenga ese extra. Además, un costo que no podemos elegir, de decir, bueno, un mes no lo hago a este gasto. Punto Género, lunes, 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. 9 en punto de la mañana. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. La ley Nicolás, o Ley de Calidad de los Equipos de Salud y Seguridad del Paciente, es una iniciativa que llega al Congreso por impulso de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud. Lo importante acá es que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia, tenemos familiares que se atienden
y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes, y también que haya un protocolo de acciones. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta, claro. Y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que hacer, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. Sí. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable, y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hay provincias grandes que le conviene ese crédito porque de eso están manteniendo a sus provincias, porque si no hace rato el crédito UBA tenía que haber desaparecido. Bueno, pues está pagando un crédito el 120% o el 110%. Esto solamente ocurre en Argentina y es una locura lo que está pasando. Hay una gran preocupación en legisladores y legisladoras y también en el gobierno nacional, sobre todo por aquellos que tienen una única vivienda, por seguir respetando que las cuotas no vayan más allá del 30% de los ingresos. Hoy estaba computado de los ingresos totales familiares y se ha empezado a pensar en los ingresos del responsable de familia para ir más abajo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes.
Aquí seguimos en la tercera edición de DTV repasando los temas que van a estar discutiéndose esta semana, algunos en comisión, otros tantos ya en el recinto para la aprobación de una serie de iniciativas que tienen consenso entre oficialistas y opositores en la gran mayoría de los casos. Así que vamos a estar compartiendo un poco también esa información, recordándoles además que mañana van a haber personalidades importantes aquí en la Cámara de Diputados porque vienen a participar de las comisiones. Débora, vos me habías dicho que íbamos a comentar cuáles serán las comisiones, los invitados para la Comisión de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad que van a estar participando del debate sobre licencias, que ahora Sebas nos va a contar en un minuto quiénes son, de qué se trata el proyecto. Perdón. Bueno, vienen de los dos lados del mostrador, si querés. No Patrones y empleados, exactamente. Digamos. Si querés te los enumero ahora. Dale. Ahora. Bueno, va a venir José Etala, que es presidente del área de política social de la UIA y equipos técnicos. Después viene Estela Díaz, que es ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Una histórica referente del feminismo y de la CTA. Va a venir, ahí está, porque es de la CTA, viene a contar acá, a exponer. Después Karina Moyano, el apellido te va a sonar, de qué sector viene. Es secretaria general adjunta de las 62 organizaciones peronistas, no periodistas, peronistas. Secretaria de Género de Camioneros. Me parece más cercana. Bueno, Secretaria de Género de Camioneros, su hermano Pablo, pero si es de las 62 organizaciones peronistas, me parece más cercana al padre. Bueno, tiene un huevo en cada canasta. Y después Josefa Ávila, referente de la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados Domiciliarios. Claro, porque es parte de lo que se va a hablar mañana también, las cuidadoras domiciliarias y el rol que hacer con los pibes y las pibas, no solamente cuando nacen, que son las licencias, sino justamente respecto a las licencias por enfermedad o incluso a la asistencia de las infancias. Sebas, nos habías prometido que nos ibas a contar de qué iba el proyecto. Son varios los proyectos que están en Compulsa, pero también hay uno que es un poco guía, que tiene que ver con lo que vino impulsando el oficialismo desde el Ejecutivo Nacional. Bueno, ese había sido un proyecto que había incorporado algunos insumos para el debate, el proyecto que había presentado la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad en mayo del año 21. pasado, pero hay que aclarar que este proyecto es es una síntesis de alrededor de 50 iniciativas, la gran mayoría de ellas proviene de diputados y diputadas nacionales, también algunos elementos que vienen del Senado, y se consensuó un texto común con modificaciones a la ley de contrato de trabajo, a la ley de régimen de contrato de trabajo, pero para el personal de casas particulares, también a la ley de régimen de trabajo agrario y la ley 24.714 de asignaciones familiares. Hablamos, en realidad, el proyecto del Poder Ejecutivo que vos hacías referencia, Amanda, hablaba de una reformulación del sistema integral de cuidados en su más amplio espectro. Lo que se decidió es avanzar por pasos y se va a tomar solamente una dimensión de todo esto que tiene que ver con el sistema de cuidados, que es la cuestión de las licencias, la ampliación de las licencias y la creación de nuevas licencias en algunos casos, como por ejemplo la licencia vinculada a las técnicas de reproducción asistida o a la violencia de género, pero para eso falta un ratito, vamos a entrar en detalle más adelante con las siguientes placas. Vamos a la segunda placa. Bien, las modificaciones en las licencias hay que aclarar que no prevén costos para los empleadores y van a estar a cargo, van a ser financiadas por la Seguridad Social. Ahora, la pregunta que siempre sobreviene es, bueno, ¿quién se va a hacer cargo del impacto fiscal, ¿no? Del costo fiscal que representa una reforma de esta envergadura, de estas características. Bueno, mira, según la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, que trabajó para este tema, el cálculo que hacen es que esto va a insumir un gasto total de 75.604 millones y monedas, lo que equivale al 0,045 del PBI, pero para el año 2023. Claro, acá hay que hacer una digresión y es un poco lo que comentaba nuestra compañera Débora, que acá se deja fuera de este cálculo
todo lo que tiene que ver con bueno, las asignaciones para el personal monotributista y trabajadores autónomos, ¿no? Solamente este número tiene que ver con las licencias para personas que trabajan en régimen de relación de dependencia, con lo cual hay que estimar que este número podría abultarse y llegar a una cifra mayor, ¿no? A la que calculó la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, si es que se avanza con la versión más ambiciosa, que es abarcar a todo el mundo del trabajo, que incluye, como decíamos recién, a los monotributistas, a personal de trabajo doméstico, a trabajadores autónomos. Y además también plantear, Sebas, que no tiene impacto en los costos para los empleadores, sí, y que también, bueno, es una oportunidad para compensar con quienes no se toman la licencia, el resto del plantel laboral, para que pueda hacer algunas horas extras. No impacta tan negativamente porque el trabajo igual se hace. Sí, si bien no se le paga doble, porque la licencia se la paga al trabajador, a la trabajadora del Estado, pero las horas extras que se generan por el trabajo que no se hace se lo puede compensar con el resto de los trabajadores. De todas maneras, por lo menos esa plata se puede invertir en eso, quiero decir. Sí, el proyecto, claro. El tema es que la ley de contrato de trabajo no contempla que vos puedas contratar a alguien de manera temporal. No, transitoria. Entonces, transitoria. Entonces, una cosa es por ahí, no sé, en un diario. Bueno, Débora se toma licencia, cubre congreso, lo van cubriendo. El tema es que si vos tenés, no sé, un kiosco y tenés una sola persona y esa persona se toma 3 meses de licencia, no podés contratar a otra persona por 3 meses. Ese es un bache que por ahí se puede... No por eso digo, no avancemos con... No, claro, pero digo, es uno de los planteos que por ahí se hace desde el sector privado. Y otro de los planteos que se hace es que, por lo menos en el proyecto del Ejecutivo, habría que ver cómo quedó finalmente el dictamen que está trabajando el oficialismo, es que en el caso de los hombres, lo que va a pagar la ANSES es el equivalente al salario mínimo vital y móvil. Sí. Entonces, que no es lo mismo que lo que cobra un asalariado, claro, que tiene 10 años de antigüedad. Exactamente, ponés que ganás 300.000 pesos, por decir un sueldo. El salario va a ser el equivalente al salario mínimo vital y móvil. Entonces, o eso desincentiva, claro, es 80 y pico, eso desincentiva que te tomes la licencia, o ¿qué va a hacer el empleador? ¿Te paga el diferencial? Digo, ¿cómo resolves eso? Habrá que ver si eso se plantea. Sí. No, pero está bueno subrayar esto que recién aportás vos, Amanda, y que un poco refrendaba a nuestro entrevistado anterior, Lucas Godoy, que ninguna empresa se va a quebrar o se va a fundir por la introducción de una iniciativa de estas características, y en el caso del Estado Nacional tiene que ver con administrar las prioridades, ¿no? En este caso estamos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la reorganización de las corresponsabilidades familiares y tratar de introducir un criterio de equidad de género y de equilibrio en el reparto de las tareas de cuidado que normalmente recaen sobre las mujeres, ¿no? Así que me parece importante poder ir hacia adelante y no encontrar excusas que entorpezcan el avance de este proyecto. Bueno, seguimos un poquito repasando los pormenores de este proyecto. La reforma, si se decide incorporar a personas que trabajan de forma autónoma o independiente, beneficiará a cerca de 8 millones de personas, y esto da la pauta de el impacto y el nivel de beneficio que tendría este proyecto si se logra consumar en ambas cámaras del Congreso. Vamos a la siguiente placa, por favor. Ahí estamos. Bueno, vamos entonces a los puntos centrales, ¿no?, del proyecto, y hablamos en primer lugar de las licencias maternales o de personas gestantes, que, bueno, estas licencias van a empezar a correr 45 días antes del nacimiento y hasta 81 días después del parto. Estamos hablando de un total de 126 días, 18 semanas, que es un poco el promedio que hay en el mundo, ¿no? Esta extensión hasta 126 días se hace únicamente con autorización médica. En el caso de las licencias paternales, la reforma es todavía más drástica, más significativa, sí, porque actualmente la ley de contrato de trabajo estipula apenas 48 horas, o sea, 2 días. Ese es el problema, venimos del piso muy abajo, digamos. Demasiado abajo, es un piso que urge modificarlo, y de esta manera pasaría a ser de un total de 45 días que se pueden repartir de 2 maneras diferentes. O bien 15 días corridos desde el nacimiento y luego que esta persona no gestante, el padre o la persona no gestante, vamos a hablar mejor, y luego después de estos 15 días poder tomarse 30 días más que se pueden utilizar o bien inmediatamente
después de eso... O sea, el nacimiento sí o sí 15 días, 2 semanas para estar... Claro, se pueden tomar o 45 días de corrido o los primeros 15 días a partir del parto y a partir de ahí repartir esos 30 días restantes en un plazo de 180 días. Por ejemplo, si al mes tenés que ir a hacer los controles, y tomas 2 días y después tenés, no sé, tomas 5 días más y hay que hacer algún tratamiento o si... Nada, no se termina de curar la cesárea o es más compleja la adaptación de la infancia, ¿no? Y hay una tercera opción que es que el padre o la persona no gestante se tome los 15 días antes del parto probable y luego de eso el resto lo pueda administrar de acuerdo a los tiempos que considere que bueno, 45 prefiera. Está bien, es un poco más o menos lo mismo que el periodo previo al nacimiento, Sí, ¿no? el proyecto que había presentado Elizabeth Gómez Alcorta creo que lo llevaba hasta 90 días en un plazo de 8 años, bueno, introduciendo alrededor de 11 días por año desde la entrada en vigencia de la ley hasta 8 años después. Pero bueno, 45 días es un escalón mucho más alto de este piso de 2 días que tenemos, que es vergonzoso. Ya pasar de 2 a 15 es un montonazo, así que me parece muy interesante que también se plantee la necesidad de que las personas no gestantes se hagan cargo de todo ese otro proceso, porque también lo que pasa es que la ley atenta a que se puedan hacer cargo por una parte, pero por otro lado también muchos aprovechan para no hacerse cargo, ¿no? Porque no todos se toman vacaciones esos días o los francos compensatorios que tienen y deciden que son tareas de la persona que gestó. Exactamente. Bueno, después está la situación de los monotributistas, monotributistas sociales, trabajadores autónomos, que yo lo puse en la placa, pero habría que poner acá un signo de interrogación porque, bueno, esta es un poco la letra chica que se va a estar discutiendo a partir de mañana, cuando va a haber primero una lista de orables que tiene que ver con dar un margen más de tiempo a la oposición para que pueda unificar una postura común en relación de este tema, y lo más probable, como decía Débora, es que preparen un dictamen de minoría. Pero acá está uno de los puntos que mayor controversia genera, que es si el Estado, además de contemplar la situación de las licencias para trabajadores en relación de dependencia, si además tiene que hacerse cargo de las asignaciones para las asignaciones por licencia, ¿no? Para monotributistas, también para lo que es personal de casas particulares y trabajadores rurales. Bueno, en el caso de que se decida dar este paso, incorporar también a monotributistas, bueno, las personas que sean alcanzadas por este beneficio tienen que haber pagado las imposiciones de seguridad social y tener una antigüedad en ese régimen de no menos de 18 meses. Por otra parte, se establece el mismo régimen, como decía recién, para el personal de casas particulares, personal temporario de trabajo agrario y para toda la administración pública nacional. Vamos a seguir repasando el resto de las licencias, algunas que se amplían, otras que se crean de cero. Bueno, esta es una de las que se crean de cero, que es la licencia por adopción. En realidad, acá habría que haber una extensión. Pero para personas que tengan pautadas audiencias, o sea, que tengan intención de adoptar, pero que estén en ese proceso y que tengan pautadas audiencias para conocer a niños, niñas o adolescentes, las licencias van a ser de 2 días corridos y hasta 12 días por año. Por otra parte, la licencia por adopción, una vez que hay una resolución judicial que le da la guarda a la pareja o a la persona. Claro, para el proceso de adaptación y de, digamos, de trabajo, van de 2 días corridos hasta 12 por año, para todo ese proceso. Bien, eso es para la persona que todavía no adoptó, pero que está en vías de adoptar y que está en todo ese proceso. Acá hay varios diputados que lo han hecho, así que todos espero que voten a favor. Esperemos, diputados y no esperamos otra cosa de eso. Y muchos tienen hijos, así que espero que también voten a favor. Para aquellos adoptantes que efectivamente logren la adopción, se establece una licencia de 90 días corridos y también se puede dividir esa licencia en 15 días desde el otorgamiento judicial de la guardia y luego utilizar los restantes 75 días dentro de un plazo de 180 días contados desde la misma fecha, ¿no? Desde el otorgamiento de la guarda por certificación judicial. Bien, está bueno eso porque hay que ordenar muchas cosas en la casa a la hora de la adopción y también el periodo de adaptación de todos, ¿no? De las personas adultas y de las infancias no es fácil. Sí, no, lo que no entiendo es por qué a las personas que van a adoptar le dan 90 días y a las madres, por ejemplo, les dan 126 días. Pero bueno,
por ahí tiene que ver con un promedio entre las personas gestantes y no gestantes. A los padres les dan 45 días. Bueno, quizás ese número de 90 días tiene que ver con un promedio entre esas dos cifras. Pero esto entra en el terreno... Le vamos a preguntar a los diputados, me la voy a anotar. Bien, entra en el terreno de la especulación, de todos modos. Bien, las licencias por matrimonio que ya existen se van a extender de 10 a 12 días. Uy, me tendrá que casar de nuevo. Bueno. Cuando se apruebe la ley. A 15 debería Tendrías ser, que divorciarte y volverte a casar con la misma persona. No, pero después te casás con la misma persona. Claro. Claro. Y además se incorpora... Hace fiesta de divorcio y fiesta de casamiento otra vez. Sí. Que todavía no hice la primera, así que... Bueno. ¿Lo estás pensando? Estoy pensando, por supuesto. Bueno, en estas licencias por matrimonio además se incorpora con el mismo estatus la unión convivencial, que eso no estaba contemplado. Era hora. Exactamente. Además se amplía la licencia por fallecimiento de cónyuge o conviviente y por hijo, que pasa a ser de 3 días, que es la cifra actual, a 10 días. Y la licencia por fallecimiento de padre, madre, hermano o nieto pasa de 1 a 3 días. Bien. Vamos a la siguiente placa, que creo que tiene que ver con las licencias especiales para cuidados, ¿sí? Por enfermedad y por discapacidad. Vamos a empezar por las licencias para el cuidado por la enfermedad, para personas a cargo, convivientes o cónyuges, que pasan de 2 días a un máximo de 20 días por año, aunque puede extenderse hasta 60 días sin goce de haberes. O sea, los primeros 20 días gozas de los haberes, los restantes 40, en el caso de que voluntariamente así lo solicites, vas a tener 40 días más de esta licencia, donde podés eximir de presentarte en el trabajo, ¿no? Sí, igual 2 días es nada ante la situación de un familiar enfermo. Si es una persona, si es una infancia, es muy complicado, porque en general es difícil contener a las niñas en esas condiciones. Y si es una persona adulta, también acompañar todo ese proceso es muy poco, 2 días. Sí, eso, además es por estamos hablando de enfermedad, hay muchas enfermedades que duran bastante más que 2 días. Exacto, pero cualquier resfrío dura 5 días. Entonces, son 2 al año, además. Exactamente. Entonces es una locura, sí. Y todo eso se va compensando en los convenios colectivos de trabajo. Pero hay convenios que no establecen regímenes especiales respecto a los días, o que no dan ese beneficio al tipo de tareas por los días. Entonces, él le cabe las generales de la ley. Y las generales de la ley son 2 días nada más. Claro, lo mismo sucede con las licencias por paternidad. Hay algunas empresas o algunos convenios colectivos sectoriales que otorgan un piso más alto. Que ya están más avanzados. Claro, a la mayoría le cabe, como dijiste recién, las generales de la ley. Bien, después tenemos las licencias para cuidado de personas a cargo con discapacidad, ya sea discapacidad por razones congénitas, o sea, por nacimiento, o sobrevinientes. Y esta licencia es de 3 días corridos y un máximo anual, o sea, por año calendario, de 20 días. Ahora seguimos con la siguiente placa, por favor. Ahí estamos. Bien, se crea la licencia por violencia de género. Esto es un tema interesante que tiene que ver con la agenda de género. Esta licencia va a ser de 15 días laborables corridos por año calendario y se puede prorrogar por única vez por otro periodo de igual duración. Además se crea la licencia por interrupción del embarazo. Bueno, tiene que ver con la actualización, ¿no? de la normativa con la ley del aborto. Esta licencia va a tener una duración de 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia. Esto está bueno porque no solamente se le otorga a la persona gestante, sino también a la persona no gestante que acompaña a la persona gestante, la persona que comparte la responsabilidad parental. Y se crea también la licencia por técnicas de reproducción asistida con una duración de hasta 15 días corridos o discontinuos por año calendario para personas gestantes u ovodonantes o con voluntad procreacional, ¿no? Bien, ahí seguimos. Bueno, también esto un poco, ya entramos a hilar un poco más fino, pero también hay... Me gusta. Sí, no, es interesante, por ahí no son aspectos tan trascendentes, pero que vienen a responder a algunas de las necesidades. Por ejemplo, se le otorga una licencia de 1 día por año calendario a las mujeres que hacen controles preventivos, ¿no? De cáncer de mama, cérvico, uterino o prostático. Prostático hombres, así que... Sí, deberían ser 2 porque a determinada edad ya tenés que hacerte cada 6 meses a partir de los 45. Entonces tendrán que ser 2 días. Está bueno, pues fomenta también que te hagas los controles. Los bueno, controles. Lo que pasa es que esto viene a actualizar en definitiva
el viejo artículo, que no me acuerdo cuál es, que está dentro de los convenios colectivos de trabajo y que también está dentro de la ley de contrato de trabajo, la primera que se hizo respecto al día femenino. El día femenino tiene que ver con la menstruación, porque antes eran muy complicados. Bueno, ahora también depende también las condiciones que se tengan, por eso las políticas de gestión menstrual, porque el día femenino que está estipulado dentro del convenio colectivo de trabajo establece que puedas tomarte un día a las personas menstruantes. En este caso habría que actualizar su redacción en definitiva por mes, por esta situación, ¿no? Por los cólicos, por los dolores o incluso por las pérdidas, ¿no? Entonces me parece que también es poner en tono con esa discusión que era histórica de otras épocas, pero que hoy toma mucha vigencia cuando tenemos en cuenta que hay empresas públicas, incluso esta Cámara de Diputados, que otorga elementos de gestión menstrual a trabajadores y trabajadoras porque, bueno, justamente son muy caros, ¿no? Y eso genera que muchas personas no puedan concurrir a los lugares de estudio o a los lugares de trabajo. Así que de aquel momento viene esta actualización doctrinaria, digamos, de la ley. Interesante. No, pero me quedo con lo que decís, que tendría que ser 2 días en lugar de 1, así que le vamos a trasladar las inquietudes a Mónica Macha y a Vanessa Siley. Sí, porque, bueno, Vanessa es muy joven por ahí, por eso lo piensa por un solo día. Mónica está más a la edad donde ya tenemos que... Bueno, pero uno de los planteos que te hacían desde Juntos por el Cambio es: no estás teniendo en cuenta, igual creo que esto también fomenta un poco, trata de incentivar que la gente se haga control. Claro, tiene de alguna manera hacer una campaña en ese sentido. Pero lo que plantea es que por ahí la ley no contempla el tiempo que vos tenés fuera del horario de trabajo. Y lo que pasa es que en general los turnos médicos se establecen en la jornada laboral, ¿no? O vas a la mañana o vas a la tarde. En general las jornadas tradicionales de trabajo van de 8 a 18, 17 o a 19, de 9 a 19. Sí, el tramo que tenés para ir y volver por ahí, claro, te desmotiva mucho para hacer... Y además cada vez que tenés que hacer vas al médico y después tenés que ir a hacer los controles. Exactamente, es más de un hacerte día. Los estudios, es más de un día. Lo sintetizan así porque, bueno, se da esta idea. Pero me parece interesante ponerlo también como una política pública, ¿no? La obligatoriedad de los controles o la estimulación de los controles a partir de facilitar los días. Sería bueno que sea más de un día, como insisto, porque yo estaba pensando que hoy me tocó ir, tenés que ir después 2 o 3 veces a hacerte cada uno de los estudios. ¿No? Claro, porque uno te deriva varios. Claro, no es la persona ginecóloga que te hace el PAP, también te deja hacerte la mamografía, la transvaginal, todas las cosas. Bien, también tenemos las licencias para rendir examen en cualquier nivel educativo formal, que es de 2 días corridos por examen y un máximo de 10 días por año calendario. Tengo entendido que ya hay licencias, pero supongo que esto estipula una ampliación. Después también se contempla la licencia por adaptación escolar de hijo o hija en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, que corresponden a 4 horas diarias durante 5 días en el calendario, y por reuniones organizadas por el establecimiento educativo. Perfecto. Es hasta 15 horas por año calendario. Bien, y en este caso los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad de hijos o hijas. Por fin contemplan las reuniones de padres como una actividad de tareas de cuidado. Algunos no quieren ir, usan el trabajo como excusa. Sí, porque las tareas de cuidado tienen ese tema, ¿no? No solamente el cuidado propio de las infancias, sino todos los mecanismos que hay en torno a esos cuidados, llevar a los pibes y a las pibas de la escuela, las actividades comunitarias, deportivas, de asistencia educativa, culturales, bueno, todo eso. Y además los controles médicos, ¿no? Que también es parte de las obligaciones de las tareas de cuidado. Así que me parece súper interesante no solamente que nos centremos en la discusión sobre cuidados en el contexto de las gestaciones o de los nacimientos, licencias por nacimiento, licencias por violencia, sino también todo lo que acarrea el trabajo de cuidados parentales, que es parte de lo que se va a estar discutiendo, como decíamos, mañana, 16 horas, con invitados, invitadas en la Comisión de Legislación del Trabajo que preside Vanessa Siley y también en la de Mujeres y Género y Diversidad de la diputada Mónica Macha. No, es interesante porque deja atrás una legislación de los años 70, ¿no? Era urgente que se pueda avanzar en una actualización porque Argentina viene muy atrasado y esto lo colocaría a la vanguardia, ¿no? Por ejemplo, 45 días de licencias por paternidades
una marca importante, ¿no? Y marcaría un salto de calidad en la legislación argentina. Y elevar un poco los estándares que vienen muy por el piso de los trabajadores y las trabajadoras, no solamente formales, sino también en estas otras dimensiones que son las nuevas modalidades, desde hace ya 20, 30 años de trabajo, como autónomos o monotributistas. No solamente de política se trabaja aquí en la Cámara de Diputados y de Senadores, siempre les comentamos que hay tiempo para la actividad cultural y nuestra compañera Sofía Raimundes, a quien saludamos hoy en el Día de los Locutores y las Locutoras, especialmente a ella, y también le damos nuevamente la bienvenida a esta tercera edición. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Aman, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y también para los compañeros y compañeras allí en el piso. Muchísimas gracias por el saludo. También lo extiendo a todos aquellos locutores y locutoras en su día. Bueno, como bien estabas adelantando, muchas gracias. Tenemos también una parte muy importante de trabajo aquí dentro de la Cámara de Diputados que tiene que ver con el arte, ¿no? Porque a partir del lunes pasado, 26 de junio, está vigente esta muestra fotográfica de diferentes piezas artísticas en la planta baja que conecta el anexo A con el anexo C de Zulma Zucati, una artista que comenzó su trayectoria, su carrera en la ciudad de Córdoba, que finalmente se estableció en La Rioja. La muestra tiene que ver con mujeres, justamente, como bien estaban comentando en el tema anterior. Queda muchísimo por recorrer y muchísimo por visibilizar de la lucha de las mujeres en la actualidad, pero también en la historia. Por eso Zulma, en esta muestra de diferentes cuadros, imágenes y de diferentes piezas artísticas, que son 11, que están expuestas en estos paneles negros, explica cada una de las historias de las mujeres de diferentes países, principalmente de Sudamérica. La muestra se llama Mujeres Americanas que Rompen Moldes y justamente se centra principalmente en países sudamericanos, como por ejemplo Paraguay, Uruguay, Chile, también Brasil, Ecuador, y diferentes personalidades, diferentes mujeres vinculadas a ámbitos muy diversos, un abanico realmente muy amplio. Habla de ciencia, por ejemplo. Una de las mujeres que está representada es quien descubrió el ADN, y con este descubrimiento justamente se pudieron desarrollar diferentes fármacos para prevenir enfermedades. También otra de las mujeres representantes de Brasil, que luchó por la comunidad afrodescendiente, ¿no? Contra el racismo. Fue asesinada por violencia de género también, por la pareja de una amiga de ella. También mujeres que están vinculadas al arte, otra de ellas vinculadas a la música popular, ¿no? Y por eso la importancia de tener personalidades femeninas en la cultura, ¿no? Que no es un espacio menor o que no tiene que ver con la política, fundamentalmente, porque también construyeron políticas públicas a raíz de toda la lucha que han tenido durante estos años. Por eso esta obra comenzó a exponerse a partir del lunes pasado 26 de junio y va a estar vigente hasta este viernes 7 de julio, así que invitamos a todos y a todas que están del otro lado a que vengan a verla, a visitarla, a interiorizarse sobre estas mujeres que han luchado muchísimo por la historia de las mujeres de sus países y también por la cultura, fundamentalmente. Se puede venir a visitar acá a Rivadavia 1841 de 8 de la mañana a 8 de la noche, y es una muestra obviamente con entrada libre y gratuita, también organizada por la Dirección General de Cultura, por supuesto, y Museo de la HCDN, mancomunadamente con la diputada Gabriela Pedrali, que es de La Rioja, habló con nosotros, es oficialista, y si les parece tenemos una nota para compartir con ustedes sobre lo que dijo respecto a la importancia de esta presentación. Dale, la vemos. Esta muestra de hoy que venimos a presentar forma parte de un programa, el programa Fronteras Abiertas, que está auspiciada también por la Cámara de Diputados, que promovemos desde el espacio que ocupo, pero venimos trabajando desde el principio de año. Participamos con una muestra en la Embajada Argentina en Washington, estuvimos también en el Consulado Argentino de Nueva York, y esta es la primera de 4 muestras que tenemos aquí en este hermoso espacio que tiene el Congreso, y hoy le damos inauguración y puesta en
camino a la muestra de Zulma Zucati, una gran artista riojana que tuvo esta idea de mujeres americanas que rompieron el molde, como bien lo dijiste. Contentos por poder participar, porque nos acompaña mucha gente, porque queríamos hacerlo, hemos de alguna forma puesto mucho esfuerzo, nos acompañan obviamente autoridades del gobierno de la provincia de La Rioja, otros diputados también de La Rioja y sobre todo muchos también riojanos y riojanas que viven en la ciudad de Buenos Aires y que bueno, no pierden oportunidad de acercarse a algo de La Rioja cuando hay aquí en Buenos Aires. Queremos cerrar este 2023 y ya estar trabajando en Fronteras Abiertas 2024 que quiere ser mucho más que solamente una simple exhibición. Queremos trabajar fuertemente también en generar algún nivel de becas, así que vamos a trabajar para seguir acompañando a los artistas a esto, ¿no? A ver, detrás de cada hecho artístico, de cada acción de la cultura, también se mueven otros intereses, entre ellos también no solamente los del arte y la cultura, sino también intereses económicos, el turismo, no sé, hay relaciones que se hacen, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos justamente las palabras de la diputada nacional, valorizando, ¿no? Poniendo en valor justamente el trabajo de Zulma Zucati, que se instaló en su provincia, en La Rioja, como bien decía ella anteriormente, pero que ha trabajado en diferentes lugares, no solo en diferentes provincias de la República Argentina, sino también en los Estados Unidos, en Nueva York, en Nueva Jersey, también estuvo en Italia, en Roma, estuvo en Bélgica y estuvo recorriendo básicamente la cultura feminista que existe en el mundo, ¿no? Y también teniendo en cuenta este panorama tan amplio de la lucha de las mujeres, histórico, revalorizar lo que han hecho en Sudamérica, fundamentalmente estas mujeres que han luchado por su pueblo. También, como decíamos anteriormente, están vinculadas a la ciencia, a la cultura, a la música, ¿no? Sí, decirte, ¿no? A partir de eso, cómo es la forma de poder contar la historia de todas estas mujeres que en general son poco revisitadas en la historia, ¿no? Y pensaba justamente cómo recorriendo los distintos pueblos latinoamericanos, los distintos territorios, estas historias van apareciendo, van resonándose y cómo este artista puede luego plasmarlo, que no solamente es, no busca justamente un retrato de la persona, sino dar cuenta de su lucha, ¿no? De ponerla en situación. Me parece que también es interesante para poder conocer un poco la propia historia de las Américas desde otra perspectiva, no tan ceñidas por ahí a los textos académicos, sino entrar desde las sensaciones que genera una pintura o un collage. Exactamente, y como bien decías, Aman, hay pinturas, hay collage y también hay diferentes representaciones artísticas que no son exactamente estas muestras de arte, sino, por ejemplo, cuadros o retazos de algún libro, ¿no? También otra cosa importante a destacar de la muestra es que todos los epígrafes están en braille para que, bueno, sea todavía mucho más inclusiva, ¿no? Para que todos y todas puedan venir a visitarlo y, como decía anteriormente, están representados un montón de aspectos de la cultura. También un cuadro muy interesante es la de Paraguay, la de la mujer paraguaya que ha luchado por el pueblo guaraní, ¿no? Que obviamente fue asesinada como un asesinato ejemplificador, ¿no? Como parte de lo que no querían mostrar en esa época respecto a la lucha de los pueblos originarios, y así está representado también en el cuadro. Por eso es tan importante resaltar esto, porque no solo son pinturas, que hay incluso pinturas con colores bien fuertes, ¿no? Bien, por ejemplo, la de Brasil tiene colores muy característicos, ¿no? Que realmente llaman la atención, pero otro tipo de exposiciones, como por ejemplo unas manos, representan otras cuestiones y son mucho más tangibles. No son cuadros, sino son realmente manos que terminan hasta las muñecas y que, bueno, representan justamente las manos de las mujeres sudamericanas que han luchado poniéndole el cuerpo a las diferentes convicciones que han tenido en estos países, que están todos relacionados también, ¿no? Más allá de que sean de diferentes aspectos de la cultura, están todos los temas relacionados, así que invitamos. No son mujeres icónicas, como bien decías, no son nombres que quizás resuenan demasiado, por eso es tan interesante venir a conocer la historia de estas mujeres en esta muestra.
Gracias, Sofi, por traernos esta información, por todo este respiro en la actividad parlamentaria que siempre nos traes. Y bueno, y bienvenida nuevamente a la tercera edición. Te extrañábamos. Ay, yo también. Okay. Muchas gracias, Aman. Hasta luego. Adiós. Bueno, parte de lo que pasa en el Congreso, más allá de la discusión y la rosca política, no solamente están discutiendo los diputados y diputadas, sino también dan el espacio para que artistas de su tierra, de sus pueblos, puedan exponer, mostrar acá también, y se ponen, las veces que me toca entrevistarles en Todo Cultura, se ponen muy contentos, se emocionan mucho venir al Congreso. Sí, por ahí no tienen mucha difusión más allá de lo que damos a conocer acá, y realmente hay muestras muy interesantes. Esta ya me la vendió re bien, además. Sí, está divina, la vemos cuando entramos. Bajo ahora y me voy sí, la vimos cuando entramos, la muestra también es muy interesante. Pero bueno, estamos repasando lo que va a pasar mañana, pasado y traspasado. Martes, miércoles y jueves son los días donde vuelve la actividad parlamentaria muy a full aquí en la Cámara de Diputados. Pero bueno, de eso vamos a estar también conversando, porque hasta el final del programa vamos a repasar algunas de las actividades. Mañana, como les decíamos, comienza con la Comisión de Energías y la de Presupuesto y Hacienda, y también van a estar estas que nos comentaba Sebas con el trabajo en torno a las licencias parentales como uno de los temas principales de trabajo. Así que, bueno, va a haber un ritmo interesante. No se va a dictaminar en ninguna de las comisiones todavía, pero sí se va a reinstalar la discusión. Exactamente, como una sesión te reactiva toda la semana, ¿no? Aprovechan que vienen todos acá a Capital a sesionar y se ponen muchas reuniones de comisiones. Eso explica que vamos a tener de mañana al jueves mucha actividad. Mucha actividad importante. Vamos a repasar algunos de los nombres de las personalidades que estarán pasando en estos días por aquí, por la Cámara de Diputados, en las comisiones, justamente. Bueno, estas son las de juicio político que se ampliaron hace un ratito nada más, se actualizaron. No solamente va a estar el doctor Marcelo Denetti, que es fiscal del Estado de la provincia de Catamarca, que estaba previsto su presencia en el contexto de la Comisión de Juicio Político el jueves 6 de julio a las 11 de la mañana. También estaba previsto que iba a estar presente el doctor Raúl Julio César Abate, fiscal del Estado de la provincia de Santa Cruz, pero dos personas más se han incorporado. Por un lado, vuelve Horacio Díez, subprocurador del Tesoro de la Nación. Él estuvo presente ya cuando se habló del tema de funcionamiento de la obra social del Poder Judicial, así que ampliará su testimonio ahora por tema coparticipación. Y también va a estar Joaquín Alperovich, que es titular de la Unidad de Análisis Económica de la Corte Suprema de Justicia, por la acordada 36 del 2009, que van a estar hablando en relación también a la coparticipación. Así que 4 invitados, el promedio que querían establecer para juicio político. Vamos a ver igual el inicio de esta comisión, cómo arranca, porque está toda la cuestión de Maqueda, ¿no? A ver qué pasa. ¿Decís que va a aceptar venir? No, yo no creo que venga. Lo que digo es que por lo menos desde la presidencia de la comisión van a explicar cómo se sigue. No tiene ninguna obligación de venir. Esta no es una instancia de descargo, no es que tiene que ejercer su derecho a defensa. Tiene la posibilidad, si quiere, de contestar algunos de los cargos que ya están formulados. Pero es a nivel voluntario, digo, no está obligado a Claro, no es lo mismo que comparecer. una imputación, que es la instancia acusatoria que se va a dar una vez que se apruebe el dictamen en el recinto. Ahí ya están acusados los miembros de la Corte Suprema de manera formal, están imputados en determinadas funciones, de no cumplimiento de sus funciones, y recién ahí ya en carácter de imputados tienen, el derecho y la obligación de defenderse de algún modo, presencialmente o a través de otras personas, incluso a través de testimonios escritos, en el Senado de la Nación, que va a ser quien defina si se llega a aprobar por una mayoría especial el dictamen acusatorio, todo este debate, ¿no? Sí, tampoco le ocurre lo mismo que a los testigos que también están obligados a venir. Bueno, obviamente tuvimos algunos que encontraron algún hay uno que está prófugo, por ejemplo, ¿no? Hay uno prófugo y 2 que decidieron no venir, 3 que decidieron no venir. Exactamente, pero en teoría se supone que si venís en calidad de testigo estás obligado a venir, tampoco sería esa la situación. Y estás obligado a decir verdad. Podés excusarte en el artículo 18 de la Constitución Nacional, como hizo Aldo Tonón cuando asumió que no podía autoincriminarse en ninguna situación que él consideraba
que lo ponía en riesgo, así que esto va a repetirse y va a retomarse una discusión que es tensa entre oficialismo y oposición, que se expresa principalmente en la Comisión de Juicio Político, porque tienen posiciones adversas, no necesitan resolver un problema a través de una ley, sino que tienen un rol justamente que es el de controlar al otro poder a través de esta herramienta, ¿no? Y no todos están de acuerdo de su utilización, sobre todo porque no está como en las otras dos oportunidades donde se hicieron juicios a la Corte, garantizada el proceso de destitución, ¿no? O el proceso de aprobación mayoritaria para que los cargos sean posibles de avanzar en su investigación. Exactamente, si la firma del dictamen fuese antes del 10 de diciembre, hay que ver con este ritmo, no sé si llegarían. Lo máximo que conseguiría el oficialismo es la firma del dictamen, porque sabemos que hoy tienen mayoría, pero saben que una vez que llega al recinto... Se necesita una mayoría especial, 2/3 de los miembros, ¿no? De los presentes, que eso cambia, ¿no? Es diferente. Eso, así que ahí ya es más difícil. Complicado. Sí, el debate que se viene, que es el de coparticipación federal de recursos, es uno de los temas más políticos, si se quiere, de interpretación y subjetivos, porque lo que vimos con el tema del causal anterior, que era el de la obra social, habían elementos muy objetivos para formular los cargos, y también en el tema del fallo del 2x1, de conmutación de la pena por los delitos de lesa humanidad, ¿no? Pero en este caso es un tema mucho más político que se va a poner sobre el tapete y va a dar que hablar. Eso y el tema de las pruebas, los chats, si pueden ser utilizados como pruebas, si son verídicos, si fueron manipulados, así que vamos a tener un largo debate en torno a ese tema. Mucho debate reglamentario va a haber, además de los testimonios que van a ser muy interesantes. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros en el día de hoy. Gracias, Seba. Gracias, Débora. Ustedes los dejamos acá con la continuidad informativa de Diputados TV. Recuerden, mañana mucha actividad, miércoles sesión y jueves juicio político. Chau. Pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país